Hola, ¿qué tal? Usted tiene derecho a ser informado y yo tengo el deber de informarle. Nosotros tenemos una función de conversar con ustedes sobre los temas más trascendentes de la vida política, económica y social de la República Dominicana. Y para eso estamos aquí, para que juntos dilucidemos la verdad, busquemos los aspectos más trascendentes, más relevantes de cada noticia y nos concentremos en hacer las cosas para el bien y por el bien. Indudablemente esta semana ha sido encendida por la disposición de una magistrada jueza de, jueza de la pena no, jueza de juicio, para enviar a juicio de fondo a unos inculpados en un expediente de corrupción que encabeza el ex ministro de Hacienda, don Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, el hijo de Donald Guerrero, que se llama igual, y otros inculpados. La sentencia ha creado un revuelo. Lo primero fue cómo se produce la sentencia. La sentencia había sido convocada para la jueza dar lectura a la sentencia a las 3 de la tarde y empezó a las 8 de la noche. Ya eso creó un dilema porque la gente empezó a especular en las afueras de los tribunales y entonces la gente esperaba qué va a pasar con la pronunciación, el pronunciamiento de la magistrada. Y resulta que cuando se emite, se evacúa la sentencia, el caso de Gonzalo Castillo se le dio un auto de no al lugar. También se dio un auto de no al lugar para José Ramón Peralta, pero no es el caso porque no es político y no está en la palestra. El tema es Gonzalo Castillo, porque representa a una persona que tiene aspiraciones presidenciales y había dicho a la prensa que está en campaña. Es más, había llegado a pronunciar días antes de la sentencia que como quiera que viniera la sentencia, dejándolo involucrado en el expediente o con un auto de no lugar, él iba a ser candidato llueve, truene o vente, con expediente o sin expediente. Una actitud valiente, una actitud acertada además, pues si yo fuera asesor de Gonzalo Castillo, le hubiese dicho exactamente lo mismo. Diga que usted va para adelante con todo, con o sin sentencia, porque sencillamente esto le permitía posicionarse, un posicionamiento. Ahora, el impacto que ha tenido la jueza a las 8 de la noche hace una sentencia y la lee al público, y esa sentencia tiene como ingrediente principal declarar que la cantidad de pruebas suministradas por el Ministerio Público en contra del señor Gonzalo Castillo no eran suficientes como para ordenar un juicio de fondo en su contra. Y entonces el barullo, empieza una oleada en las redes sociales a favor y en contra, muchísimo más a favor que en contra, y la gente reaccionó con alborozo. Y esta sentencia de Gonzalo Castillo sienta un precedente, porque ¿qué acontece? Que se había estado haciendo desde la semana anterior. La embajadora de los Estados Unidos había ido a un programa de televisión y radio, a un podcast transmitido por las redes sociales, y entonces la embajadora de Estados Unidos había dicho que reconocía que la embajada norteamericana en el país fue utilizada por personas inadecuadas, que estaba violando toda la ley, los procedimientos. Dice que engañaron a la embajada y le hicieron expedientes políticos.
que los declaraba ella de lawfare, de involucrar a la justicia en la política y la política en la justicia. Y entonces, sencillamente, estas declaraciones de la embajada y de la embajadora fueron colocadas en las redes sociales y todo el mundo sabía por dónde venía. Si usted le agrega a ese programa de televisión el hecho de que al otro día, los 2 días, sale Gonzalo presentando su pasaporte visado con 10 años y dándole las gracias a Donald Trump, a la embajadora Lee Campos y a todos los Estados Unidos, porque le restituyeron su visado. Gonzalo Castillo volvía a tener 10 años de visa que le otorgaba el consulado norteamericano en el país. Esto tiene su importancia estratégica porque si los americanos estaban devolviéndole la visa a Gonzalo después de un proceso de corrupción en el que él todavía estaba involucrado, la visa se le da a Gonzalo 3 o 4 días antes de él ser declarado inocente, no al lugar. Y entonces los americanos sabían cómo venía la sentencia, o la sentencia se adecuó a lo que querían los norteamericanos. Sencillamente hay que ver cuál fue la razón de que los Estados Unidos se preocuparan tanto por dejar a Gonzalo en libertad. Pero no solo le dan su visado y lo permiten volar a Estados Unidos, también viene Lía y se publica un documento en la prensa donde ella establecía que la embajada norteamericana no se metía en dilucidar los temas de las visas privadas. Sin embargo, reconocía que había sido muy mal usada la visa por sectores inescrupulosos que habían jugado a cancelar visado a todo el que quisieran por el solo hecho de problemas políticos coyunturales. Eso nos habla de un Estados Unidos muy preocupado por el proceso electoral dominicano, pero mandaba algunas señales. Están diciendo los yanquis que el candidato de la embajada es Gonzalo Castillo. En un momento en el que América Latina, todos los candidatos de Donald Trump están ganando las elecciones, con malas artes, buenas artes, no se sabe, pero están ganando. Entonces, tener el apoyo de la embajada norteamericana es un gran espaldarazo que recibe Castillo de parte del Imperio del Norte. Es necesario este accionar político de la embajada para influir en nuestras elecciones. Viola nuestra soberanía, viola nuestras leyes, maltratan la identidad cultural de los dominicanos y entonces nosotros nos quedamos perplejos, anonadados. Entonces uno dice, ¿qué vamos a hacer? Es una decisión política restituirle la visa, una decisión política, y en el momento en que se hace y en las condiciones que se hace y con la cobertura de prensa que se hace, eso es una acción absolutamente política que ha hecho la embajada norteamericana. Habrá de vigilar con esmero, con cuidado, con valentía, el respeto a nuestra institucionalidad, el respeto a nuestra soberanía, que no vengan países de fuera a imponernos candidatos ni que estén haciendo. Sin embargo, Gonzalo Castillo coge un repunte tremendo, toma un posicionamiento, porque Gonzalo Castillo fue el hombre que con las peores condiciones adversas del PLDismo, ya sacado del poder prácticamente a patadas, Gonzalo sacó un 38% de los votos. Con el partido dividido, con el PLD dividido. Entonces Gonzalo saca un 38% y se queda en una posición muy, muy ventajosa. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, hay un problema de aprehensión, preocupación, mortificación de una parte y de otra, porque Francisco Javier creía ya que era el candidato oficial y único del PLDismo, y resulta ser que ahora se le caen
las alas del corazón. Francisco Domínguez Brito, un candidato excelente, con muchísimas condiciones, un hombre con una moralidad tremenda, está también siendo desplazado por Gonzalo Castillo. Pero Francisco se entiende un chimá que él es medio ahorrativo, no le gusta meterse la mano en los bolsillos, pero es un candidato excelente, serio, capacitado, con todas las condiciones para ser un buen presidente de la República. Ahí nada más está el tema del boroneo, que ahí no sé cómo él podría resolverlo. ¿Cómo afecta esta situación de Gonzalo Castillo en la palestra pública, en la candidatura como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana? Afecta al PRM, afecta al Fuerza del Pueblo. Lo afecta, porque sencillamente con Gonzalo de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se recomponen las fuerzas que manejan a la Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Moderno. Hay un cambio en el tejemaneje político. Los elementos cambian de posición y hay que ver cómo se... El dilema de que Leonel Fernández quiera ser presidente, con muy buen posicionamiento, con una votación envidiable para una gente que ha sido 3 veces presidente y que tiene 70 y pico de años, es una posición muy sólida, muy buena, un voto muy duro, porque para seguir apoyando a Leonel Fernández en estas condiciones y en este ahora, es porque tiene un voto durísimo ahí que le respalda. Y es un voto del 25, el 30, 35, pero es un voto duro. ¿Cuál es la verdadera disyuntiva de la Fuerza del Pueblo? Que el hijo de Leonel, Omar Leonel Fernández, Omar marca muy bien, pero mucho mejor que el papá. Marca mejor que Leonel, entonces está la disyuntiva, oye, ¿llevo al que puede ganar por la popularidad, por el contenido, o llevo al viejo que tiene experiencia y sabe pelear en cualquier rejón? Y ese dilema puede hacer que la Fuerza del Pueblo cometa un error estratégico fundamental y pierda por forfeit. O pierda sencillamente porque no fueron capaces de dilucidar la coyuntura, mirar la coyuntura con ojos expertos, con una visión aguda, mirando más allá de la curva. Leonel Fernández, por ejemplo, la última encuesta que acaba de publicar hace de media, en esa encuesta Leonel sale marcando un 38% y Omar marca 51%. Cuando usted se ve en esa situación, dice, bueno, es que el hijo le lleva 15, 20 puntos al padre. ¿Por qué arriesgarse? El padre tiene la posibilidad de llevar el voto de las personas maduras hacia la candidatura de Omar. Pero Omar no tiene la misma capacidad de llevar a esos jóvenes que votan por él, porque le cae bien, porque es bonito, porque pica un ojo, por lo que sea. Pero esa juventud, las mujeres, los jóvenes, van a votar por un Omar humano, un Omar que no lo ven como un político, lo ven como un tigre de la calle, un hermano mío, un pana full, le dice a beber un trago, una cerveza. Y entonces, cuando se dilucide esa disyuntiva de que Omar o Leonel, hay que ver cómo reaccionan los votantes de cada uno. ¿Qué yo haría si me consultara? Yo le digo, bueno, vamos a medir durante un tiempo, 3 meses, 4 meses, vamos a ir midiendo trayectorias, las expectativas, vamos a ir midiendo qué piensa la gente y qué haría el votante de Leonel si el candidato es Omar y qué haría la gente de Omar si el candidato es Leonel. ¿Puede Omar Fernández traspasarle todos esos votos a la candidatura de su padre? No lo creo.
puede pasar una parte importante, tal vez definitiva, pero no creo que haya esa posibilidad. Pero si Omar traspasa los votos que tiene a su papá, tal vez Leonel gana las elecciones sin problema. Pero si Leonel pasa los votos que tiene a Omar, existe la posibilidad de ganar hasta en una primera vuelta. ¿Qué pasa con esto? Que se ha estado manejando una tercera vía, una tercera opción. Puede darse una boleta que congregue al presidente Fernández con su hijo Omar Fernández, una boleta disruptiva, totalmente disruptiva, extraña, poco ética, pero la política no es un problema de ética desde hace mucho tiempo. Es más, el solo hecho de que la medición de cualquier encuesta, la preocupación por la corrupción solo es de un 6%, nos dice claramente que la gente no está pensando en corrupción, en ética, en moral, en deontología, no está pensando en eso. Están pensando en llegar al poder y desde el poder todo el mundo resolver su problema personal. Sus problemas personales son los que hay que resolverle a cada cual. Y entonces para eso hay que ganar el poder, ganar las elecciones. Yo veo dos opciones clarísimas para la fuerza del pueblo. Opción número 1, que el candidato sea Omar Fernández y que su padre llame a toda su gente a votar por su hijo como un legado. Le promete que él va a estar a su lado para transmitir la experiencia. Puede coger una secretaría de la presidencia honorífica sin ganar dinero para ayudar a su hijo con la experiencia vasta que tiene Leonel Fernández, y entonces Omar podría congregar en su entorno una buena cantidad de gente que le apoyaría. Pero existe también la posibilidad que se ha venido jugando y se han dado pasos certeros en ese sentido de la colocación de las dos candidaturas, Leonel presidente y Omar vicepresidente. ¿Por qué esto? Porque ya la gente que sigue a Omar diría, bueno, nos están colocando a un paso ya del poder, no somos nosotros, pero vamos a conquistar ahora una parte del poder para la gente de Omar, y entonces por lo menos se va avanzando en esa teoría. Pero si van las dos candidaturas, Leonel presidente y Omar vicepresidente, no viola la ley, no viola la Constitución, y usted dirá, bueno, hay algunos criterios éticos ahí que podría verse como una especie de uso inadecuado de las relaciones de familia. Dice, no es poco ético. Omar tiene méritos propios, ha conquistado su carrera con su proceder, con su capacidad, que la mitad de los votos de Omar son porque es el hijo de Leonel. Eso es correcto. La mitad de los votos de Omar, la gente quiere a Omar y está con Omar porque en algún momento le agradeció algo a Leonel Fernández y sus 3 gobiernos. Y en ese momento es probable que Leonel esté traspasando toda esa experiencia. Pero existe la posibilidad de esa boleta unificada entre padre e hijo y son imbatibles. Imbatibles. Porque de que es inmoral, no es inmoral. Lo que no es ilegal no es inmoral. Lo que la Constitución no prohíbe está aceptado de hecho. Lo que la Biblia no prohíbe está aceptado de hecho. Entonces, Omar tendría la posibilidad de tener una candidatura muy exitosa, siendo el vicepresidente de su papá, porque además de ser vicepresidente, podría pedir una tajada del gobierno para sus adeptos, para sus principales dirigentes.
del sector de Omar. Y ahí podrían ir preparando las condiciones para un regreso triunfal. Viene Leonel hace 4 años, va a decir que hay 4 años que se va a tirar por 8, porque la ambición de los políticos dominicanos es increíble. Nunca se conforman, siempre quieren volver y volverle a la reelección y la reelección. Bueno, lo bonito sería que se repartan un periodo y un periodo, o sea, que cada uno vaya por un periodo, por lo menos Leonel, y que su hijo pueda tener 2 periodos. Pienso que una fórmula bonita, una fórmula familiar, una fórmula que no viola la Constitución, no viola las leyes y no viola las normas éticas tampoco, porque no es antiético, no es inmoral, no es amoral. Omar tiene sus derechos adquiridos para ser candidato o a la presidencia o a la senaduría. Tiene derecho adquirido, senaduría, presidencia, vicepresidencia. Que él ejerce ese derecho adquirido no viola ninguna disposición deontológica. Pero si así lo creen, yo pienso que eso va a traer un problema en el PLD de grandes proporciones, porque el PLD está luchando por un segundo lugar. Y entonces, si Leonel y el hijo se conjuntan en una boleta, va a ser muy difícil derrotarlos a los dos. Muy difícil. Entonces, Francisco Javier va a ser bembita, tiene la posibilidad hasta de renunciar. Para que no renuncie, el PLD tiene que sentarse con él en muy buena forma y ofrecerle lo estos que él destinados pida. Nuevamente al cambio si Francisco climático Javier se va del para PLD, el sistema de agua definitivamente que se despida, que pierde las elecciones del programa el Partido Morado. para la zona de Punta Francisco Cana. Javier o Domínguez Brito, cualquiera que se vaya, crea una agitación difícil, muy difícil. Sin embargo, Francisco ha hecho un gran esfuerzo. Hasta la salida de Gonzalo, Francisco Javier tenía el sartén por el mango, tenía el dominio de toda la coyuntura, tenía la popularidad, tenía la capacidad de trabajo, las condiciones políticas como para ser un buen candidato. Sin embargo, las coyunturas políticas son impredecibles porque son diseñadas y controladas por la dialéctica. Y entonces, ahí no hay tutía, ahí usted no puede sobornar, ahí usted no puede... Son coyunturas políticas que se presentan. Y solo aquellos que son capaces de dar una correcta lectura al estado, a la coyuntura política, son los que tienen las condiciones y la posibilidad y la capacidad para ganar unas elecciones. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno tiene un fuerte posicionamiento de David Collado en un primer lugar. Usted tiene ahí gente como Wellington Arnaud, que tiene un trabajo bellísimo, muy bueno, muy bien hecho. Está Yayo San Lobatón, pero está también Carolina Mejía, y hay otros muchos, pero el PRM se da por descontado que es una de las patas con las cuales hay que ir a la segunda vuelta. Todas las condiciones están establecidas para ir a una segunda vuelta. Y esa segunda vuelta está que el PRM debería ocupar el primer lugar en esa segunda vuelta, para esa segunda vuelta. Primer lugar porque es el partido mayoritario, es el partido que está en el gobierno, es el partido que tiene grandes líderes, hay muchos líderes de mucha importancia. Entonces, tiene su puesto asegurado. Quienes están peleando por quién va de segundo, si Leonel o si Gonzalo. Y ahí es que la puerca retuerce el rabo, porque habría que ver qué va a pasar en los próximos días. Yo quiero ver las próximas encuestas, analizarlas con cuidado para ver hasta dónde estamos avanzando con este proceso.
Les prometo que la próxima semana les traigo algunas primicias, les traigo informaciones muy de primera mano y además una actualización completa de la coyuntura electoral. Gracias y hasta la próxima semana.